Ahora, Ya, la presentación. ok. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctora Chaida. Excelente oportunidad para compartir, sobre todo en una especialidad de tecnología disruptiva que obliga a la educación media constante. Es por ello que quiero comenzar con una cita de Steve Jobs, que la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Vamos a hablar de la utilidad que tiene la volumetría 3D en la planificación quirúrgica, en la cirugía bariátrica y revisión. Voy a ir tocando algunos términos, porque definitivamente hoy en día es una cirugía de bastante frecuencia en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela. Y es por ello que se ha convertido en un problema, en resolver un problema como es la obesidad. Definitivamente la cirugía para la obesidad ha probado ser el tratamiento más efectivo para reducir el exceso de peso de cualquier magnitud. Hay varias técnicas y definitivamente hoy más del 84% de toda consulta médica va a requerir el concurso del diagnóstico por imágenes. Y es por ello que nosotros deberíamos tener conocimiento de los procedimientos que se están realizando con mayor frecuencia y ver en qué sentido le somos útiles a este caso los médicos especialistas. En una publicación ya reciente del abordaje en el paciente con cirugía postbariátrica que tiene reganancia de peso, ya debe considerarse, porque no es solamente que él regana peso, es que tiene recurrencia de todas las comorbilidades que él había ya eliminado, como la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y de hecho la diabetes como tal. Esta recuperación de peso después de la cirugía bariátrica está emergiendo como un problema clínico, porque obviamente ya había eliminado parte del problema y se convierte estas intervenciones tempranas para poder reducir la recurrencia potencial de las condiciones comórbidas que ya tenía. Entiéndase que estos pacientes pueden reganar peso en un promedio de 2 a 3 años y la idea es definir en qué parámetro él debe considerarse una reintervención temprana para determinar la gravedad de esta extensión de enfermedad. Definitivamente hay factores dependientes en la reganancia de peso, los cambios anatómicos en la evaluación estructural y morfológica. Y definitivamente uno de los principales son los conductuales y psicológicos que tienen estos pacientes. No cambian los hábitos alimentarios, no cambian su actividad física y definitivamente son áreas que van a requerir una atención multidisciplinaria, entrenamiento, nutricionista, psicología, y muchas veces esto falla. Y al fallar por este motivo debe ir a una cirugía revisional, que es un tipo de cirugía que lo que busca es reparar una cirugía previa y que en muchas oportunidades le corresponde a veces a un cirujano que no realizó quizás la primera. Entonces, ¿qué aporte le da la rayos X, el ultrasonido, la tomografía multidetector, la medicina nuclear, la resonancia magnética? Pero definitivamente, entre la pérdida de peso que va a ocurrir generalmente, inicialmente entre 12 y 18 meses, cuando tenemos la manga o la gastrectomía total vertical, obviamente como perdemos el 75% de estómago, perdemos el fundo. En el fundo se produce la hormona del hambre, que es la grelina, y eso hace que él pierda peso porque pierde apetito. Pero se incrementa las incretinas que me van a permitir un acelerado vaciamiento gástrico del remanente. Generalmente este pouch tiene un promedio de 100 ml en el remanente que queda cuando es hecho con una manga directamente. Tenemos que es restrictivo puro, tenemos restrictivo absortivo que sería el bypass como tal y algunas derivaciones quirúrgicas de este tipo. Cuando el bypass gástrico también se ha considerado la disminución del diámetro del anastomosis yeyunal en la pérdida de peso, así como el largo de la sala alimentaria. Pero definitivamente la que tiene primer lugar para determinar la reganancia de peso es el tamaño del tubo gástrico. Entonces, obviamente, si yo no sé cómo queda después de una cirugía bariátrica o cuánto es el volumen residual remanente del pocho gástrico de una cirugía bariátrica, definitivamente yo tengo que tener un conocimiento básico. Nosotros la forma más común que vamos a encontrar es esta forma, que toma una imagen bilobulada, que se conoce como dumbbell, que es la imagen de mancuerna. Tenemos una donde vemos la forma de la manga, que es la manga tubular. Obviamente se llama manga porque se asemeja a una manga de una camisa y tiene un poche inferior, eso se llama la bolsa inferior, y esa bolsa también puede estar superior. Las más comunes son definitivamente la tubular y la del poche inferior en la mayoría de los trabajos de investigación. En la serie que hemos participado, fíjense, la más común es la imagen tubular, tengo la imagen del poche inferior, tengo la imagen de mancuerna que va haciendo el dumbbell,
y el superior. En esto son series de flúor para que no determinan necesariamente el volumen, pero sí para saber qué cambios tuvo en el tiempo en la morfología del estómago, porque también puede variar por algunas cosas. Esta reganancia, como dije anteriormente, se va a dar aproximadamente en el tercer año. Artículos ya citan que es en el segundo año donde ya empieza esa reganancia de peso. Y el riesgo es la recurrencia precisamente de las comorbilidades que se han obviado, como es la diabetes. Entonces ya es la importancia de tener un estudio temprano y un estudio por lo menos al año sería lo adecuado, aunque la línea de corte está en los 2 años. Tenemos el criterio suficiente para una cirugía revisional, que ya aclaré qué consiste, que debe ser el 25%, y determinar definitivamente el volumen, la morfología, la estructura y la longitud gástrica en remanente. Y la cirugía revisional lo que consiste es modificar y transformar la cirugía primaria, tener una visión de qué se realizó anteriormente. Muchas veces los pacientes no tienen récord electrónico, no tienen imágenes previas y los cirujanos requieren un reporte para tener una adecuada planificación para ir a otro procedimiento de revisión. ¿Cuál es el rol realmente del radiólogo? ¿Y cuál es la prueba más precisa para medir ese postgástrico en el bypass y en el manga? Y obviamente las complicaciones, si el estudio se realiza temprano, más comúnmente que vamos a encontrar. Es importante destacar que la imagen bidimensional me van a dar superficie, no van a dar volumen, se pueden aproximar, pero no son precisas. Además que solamente puede evaluar las estructuras que voy a tener contrastado. No tengo valor agregado en lo que hablamos de los biomarcadores que vamos a hablar más adelante. Definitivamente, la imagen tridimensional requiere significativamente útil para determinar el volumen. Si nosotros hacemos una búsqueda en Google de volumetría gástrica, vemos que hay más de 142 millones de búsquedas. Si lo asociamos a manga, vemos que tengo 2,5 millones, y definitivamente, si colocamos esto en español, fíjense la cantidad de trabajos que ya existen. O sea, no estamos hablando de algo extraordinario, estamos hablando de algo que se viene realizando desde hace tiempo y que muchas veces se desconoce porque no es un trabajo multidisciplinario integrado basado en consenso. Aquí tenemos la imagen que se hace en una proyección AP en un contraste oral solamente para determinar la morfología del mismo. Este es un paciente con una imagen con característica tubular, es un paciente con manga. Obviamente no tengo ascenso de asa para considerar una anastomosis por bypass. Y este es el aumento de volumen, fíjense que se hace bilobulado en Donville de mancuerna en un paciente con reganancia de peso a los 3 años. Definitivamente aquí, si tengo reganancia de peso, más del 25%, si tengo el aumento de volumen, que estamos viendo, definitivamente cambió la morfología y la estructura, y es una imagen bidimensional, definitivamente ya tenemos un diagnóstico. Quizás no tengo un diagnóstico en valor agregado de ver más estructuras que vamos a ver, pero ya tenemos en certeza que tiene este tipo de paciente. Definitivamente el paciente obeso tiene incremento de la grasa subcutánea, tiene incremento de la grasa visceral, tiene incremento de la grasa pericárdica, tiene compromiso a nivel del hipocampo, tiene atrofia a nivel de los planos musculares por infiltración grasa. Definitivamente compromete de cabeza hasta los pies. Y también se convierte en un problema para el radiólogo, porque definitivamente la composición corporal es diferente de un paciente adecuadamente para su altura y peso que uno que tiene un índice de masa corporal por encima de 35. Definitivamente esto contribuye a que la imagen quizás falle, y es donde el técnico y el médico radiólogo tienen que tener protocolos para optimizar y ajustar los protocolos adecuados para este tipo de pacientes. Definitivamente los artefactos se presentan por ello, porque obviamente varían. Los más comunes son el de trucation y cropping, que tienen que ver con la superficie, por el follow view, la imagen de campo. Si yo no abro la imagen de campo, definitivamente voy a suprimir un paciente que tiene una superficie corporal mayor y me va a dar mucho artefacto. Otros que tienen que ver con el tiempo y la data de adquisición, con el MAS, el grosor de colimación, el kilovoltaje, el imagine noise y el quantum por la penetración. Y nos dan esta cantidad de imagine noise, que es el que se conoce como este tipo de artefacto, que definitivamente tengo que modificar el MAS, el kilovoltaje para ajustar y precisar de manera con más detalle y con más especificidad lo que nosotros vamos a revisar. Este volumen rendering tomografía para tridimensional lo tienen todos los tomógrafos multicorte. Y obviamente, si nosotros queremos buscar los últimos artículos que tienen que ver, fíjense, tenemos 2016, tenemos 2011, tenemos 2014,
porque definitivamente tiene un valor probado este tipo de metodología. Se ha trabajado también con las imágenes de fluoroscopia, utilizando su composición geométrica y utilizando fórmulas de precisión. Son muy útiles, nos ayuda a la estructura y morfología del remanente gástrico y obviamente nos permite, es un cálculo, pero a veces perdemos el detalle adicional que como imagen corporal nos ofrece la tomografía. Y estos son artículos que nos permiten ver cuando se hace un estudio temprano al mes y se hace al año, cómo hay un incremento en reganancia de peso, que obviamente lo recalco, si tiene más del 25%, definitivamente un paciente que tiene que ir a una cirugía revisional. Y aquí lo que hacemos es buscar si el paciente tiene alguna complicación, alguna fuga, alguna torsión de la línea de grapado, y obviamente si no tiene alguna otra complicación previa que sea inmediata. Aquí lo que vamos a buscar definitivamente es la reganancia, esa volumetría. Esa volumetría aquí la tenemos al mes, aquí la tenemos generalmente al año, y fíjense que aquí cuando hablamos de un corte, si hacemos un volumen promedio en 100 ml, y algunos autores lo llegan hasta 120, nosotros lo damos patológico por encima de 120. Si tengo 216, definitivamente, si ese paciente tiene más del 25% y el cámara gástrica aumentó, definitivamente hubo transgresión dietética o quizás por otras causas, y definitivamente ya tiene un criterio para una cirugía revisional, que es se considera como un estudio volumétrico post-procesamiento preciso para medir el volumen de la bolsa gástrica. Se ha determinado también con gas, ¿okay? Un contraste negativo para insuflar, y determina en centímetros cúbicos el volumen de la cámara. Definitivamente nosotros ha sido muy útil utilizar efervescente, utilizar una solución de 30 de contraste iodado, cc, más o menos 400 cc de solución, dado a tolerancia del paciente. ¿Qué buscamos con el efervescente? Que genere una distensión, y después tenemos que hacer el cálculo del contraste positivo, del contraste negativo, para determinar realmente el volumen y tener un detalle anatómico. En el caso del estómago excluido, nos va a permitir no solamente determinar la morfología gástrica en la imagen volumétrica 3D, sino que podemos determinar la adiposidad visceral, podemos hacer volumetría. Esta adiposidad visceral definitivamente guarda un impacto negativo en la salud del paciente y es útil para recalcarlo en este tipo de pacientes. Definitivamente aquí supera el volumen permitido, tiene una reganancia de más del 25%, es un paciente que tiene una indicación para cirugía revisional y recuperó todas las comorbilidades que se habían eliminado, como en el caso de la diabetes. En el caso de la línea de sutura, fíjense que cuando nosotros hacemos la reconstrucción volumétrica nos va a aparecer el cubo. El cubo lo que me está indicando que es una imagen volumétrica. Y la línea de grapado, fíjense que no tiene una imagen lineal por la torsión, y generalmente va a tener incluso un posicionamiento transversal por torsión de la misma línea de grapado, y puede ser interpretado muy útil para el médico bariátrico cirujano tener una idea de cómo va a ser el procedimiento revisional. Fíjense cómo toma una posición transversal. Obviamente la volumetría con aire en reconstrucción de superficie son bastante útiles, y nosotros generalmente hacemos segmentación volumétrica, hacemos el volumen de la cámara gástrica y la configuración. Fíjense que van tomando, hacemos segmentación, excluimos la estructura, hacemos dinámica con 3D y hacemos incluso el pase con la asa intestinal. Esto requiere, son 6 imágenes, no es que vamos a entregarle al médico 300 imágenes, sino que él tenga una idea cuantitativa y cualitativa para el procedimiento. Además de eso, la configuración. Fíjense cómo tomo una imagen de mancuerna, fíjense cómo el contraste progresa. Definitivamente la adiposidad visceral se incrementó de nuevo, tuvo un proceso de reganancia, y fíjense, si nuestro corte lo habíamos dicho que estaba en 100, 120 y tengo 473 cc, prácticamente el volumen se retomó. No tengo fuga, la línea de engrapado hay una discreta torsión y es un criterio ya para una cirugía revisional. Aquí tenemos también la disposición, trabajando con otro tipo de ventanas, sobre todo volumétrica de superficie, y donde nosotros vamos a ir viendo adicionalmente, que no lo podíamos hacer con el flúor, definitivamente en el caso de una litiasis vesicular y algún componente asociado intraabdominal, como vamos a ver en algunos casos. Aquí tenemos en MIP, nos es bastante útil
porque vamos a ver en el área, cuando tengo bypass, obviamente el ascenso de la asa delgada al estómago y la línea de engrapado. Esto me representa incluso cuando hago segmentación de la grasa subcutánea, de la grasa visceral, la progresión del medio de contraste con MIP dinámico y obviamente la segmentación volumétrica y la disposición gástrica. Esto le da una herramienta útil al cirujano bariátrico del abordaje de este tipo de pacientes. Aquí tenemos un MIP en MPR, en donde estamos apreciando, fíjense cómo hay un ascenso de la disposición del estómago y una hernia diatal significativa. Entonces, obviamente, la morfología también cambia por fuerza, el contraste progresó, pero definitivamente tenía asociado una hernia diatal. MIP en MPR y obviamente hacemos una banda estrecha para poder emular el efecto radiológico, pero con una tomografía. Y esto lo podemos invertir para hacerlo lo más parecido posible. Otro componente que tiene, que nos es bastante útil en la mayoría de los casos, es que podemos ver, en este caso, cuando se trabaja con contraste positivo, tengo lesiones intragástricas. Este tiene un valor negativo de componente gástrico, como el lipoma gástrico. También la volumetría del hígado, porque generalmente hoy en día no estamos haciendo medidas y reparos sino por volumen. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener un diámetro normal, pero la morfología y la irregularidad en un paciente que esté asociado a una cirrosis o una citis, también la podemos determinar en este tipo de pacientes. Así como hemos tenido en el periodo de la pandemia, por el uso de los antibióticos, un engrosamiento, una enfermedad con divertículos aislado, no agudo, y un engrosamiento mucoso en la imagen de acordeón en casi todo el colon transverso, que tiene relación con una enfermedad inflamatoria a nivel del colon. ¿Okay? Esto generalmente lo podemos ver adicionalmente. Lo que quiero destacar con estas imágenes, que vamos a hacer la parte endoscópica también, es que la tomografía ofrece una gran cantidad de imágenes que no me lo ofrece la imagen bidimensional. Y podemos ver un poquito más allá. Vamos a hacer incluso componentes endoscópicos. Cuando hacemos endoscopias gástricas, ¿verdad? Tenemos que tener, y eso lo recomiendo siempre, las imágenes en MPR en todos los planos, para saber a dónde estoy disparando la cámara, hacia dónde estoy viendo los bordes, y obviamente si apreciamos alguna irregularidad, en donde estamos haciendo el trayecto. También recomendamos en corte transversal, en abertura, para tratar de ver la imagen que estamos viendo aquí de manera endoscópica, en una manera abierta, en el caso que veamos alguna masa gástrica, como vimos aquí el lipoma, o otro hallazgo que vamos a tener, y no solamente la morfología de la disposición de la manga o la disposición del bypass. Este trabajo nosotros principalmente lo presentamos en una oportunidad, el valor de la reconstrucción volumétrica tridimensional 3D en cámara gástrica con pérdida de peso en pacientes obesos sometidos a bypass gástrico. Esto nos ha sido muy útil, trabajamos de la mano con el equipo del doctor Borja y en su momento creamos con la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica y la Sociedad Venezolana de Radiología, SOBERADI, los criterios que tenía que tener el personal, los criterios que tenían que realizarse para los pacientes bariátricos desde el punto de vista radiológico. Entonces se validó con la Sociedad Venezolana de Radiología. Cuando hacemos la tridimensional de volumen RS, volumen render y tomográfico, habían dos propuestas, como dije anteriormente, una al mes de la cirugía y uno cuando tuviera una reganancia que superara más del 25%. Esta evaluación prequirúrgica nos sería muy útil para buscar alguna disposición en la línea de grapado. Preferiblemente tomografía liquidal, grosor de corte de 2 milímetros, incremento de 1 milímetro, voltaje de 120, para corregir los artefactos que vimos anteriormente, porque no es un paciente de peso normal, son pacientes que están 170, 100, 200 kilos, y obviamente la solución que damos nosotros es contraste oral con bicarbonato positivo, con bicarbonato de sodio, para hacer el fenómeno efervescente. Incluso colocamos antiespasmódicos para condicionar el enlentecimiento de la progresión del contraste y una distensión adecuada y un volumen lo más preciso posible. Y definitivamente la reconstrucción de la cámara gástrica y la estimación del volumen gástrico. La línea de corte, lo dije anteriormente, entre 100 y 100 ml, y cuando ya tenemos 400, 300 y le damos adicionalmente al cirujano bariátrico mayor información, obviamente le va a ser más preciso la cirugía, entendiendo que hoy en día es una cirugía metabólica. Y nos hemos encontrado también con otro detalle, y esto lo tuvimos en la pandemia.
la disposición de la grasa visceral. ¿Ok? Entonces, si podemos determinar todo esto y entendiendo que esa disposición visceral ha sido un impacto bastante negativo en la pandemia porque es reservorio y amplifica la cacada de citoquina en los pacientes con COVID, nosotros podemos hacer la segmentación, lo podemos hacer por corte, lo podemos hacer en área, como tenemos aquí, centímetros cúbicos del área del corte, o lo hacemos volumétrico total. Cuando hacemos volumétrico total, por lo menos aquí calculamos en gramos y en kilos la grasa visceral. Esto incrementa los riesgos metabólicos del paciente, incluso en pacientes con COVID, y obviamente la disposición de la obesidad clásica en este tipo de pacientes. El área absoluta mayor de 100 centímetros cúbicos es como un indicador de sobrepeso. Puede de masa corporal mayor de 25 sobre metro cuadrado. Pero lo hago por corte. Yo preferiblemente lo hago por volumen y le asignamos generalmente un color que vaya asociado a la adiposidad visceral que es metabólicamente activa. Entonces son valores importantes porque son cuantitativos para el seguimiento. Eso lo hemos querido llevar ultrasonido haciendo el extendido panorámico, no solamente para determinar la grasa subcutánea, sino el comportamiento de la disposición de los planos musculares, porque el músculo sufre de una sarcopenia por infiltración grasa, pierde la tonicidad y puede tener el riesgo incluso de ventraciones. Entonces, hacemos el cálculo y calculamos el índice de adiposidad visceral para tener, normalmente menor de 1, aquí tiene 1.2, medimos los grados de esteatosis del páncreas y del hígado para tener un valor cuantitativo de seguimiento de los pacientes con bariátrica. No solamente que tengo el hígado graso, sino qué grado es. Y definitivamente, cuando tenemos el páncreas, fíjense aquí el páncreas grado 3, y aquí tenemos la infiltración del hígado en un grado 2, con lesiones focales, que son las áreas normales del hígado remanente, que no fue afectado por los lípidos en este caso. Y hemos creado lo que hemos llamado el ultrasonido metabólico en obesidad, con el doctor Guillermo Borja de la Unidad Internacional de Seguridad Bariátrica y Metabólica, para ver el impacto que esto tiene. Entonces, aquí tenemos un paciente que le hacemos el estudio metabólico y fíjense que habíamos hecho el corte para hacerlo al año o a los 8 meses. Ya estamos viendo cambios. Este es un hígado que tiene grado 3 y fíjense que a los 6 meses ya bajó a grado 1, casi 0. El páncreas, grado 0, casi 1. Y aquí teníamos un páncreas en un grado 3. Definitivamente, la importancia no es que rebaje de peso, sino que disminuye y revierte los hallazgos metabólicos para hígado graso, que obviamente sabemos que es una afectación que puede llevar a un proceso cirrosis, y en el caso del páncreas graso, que yo lo llamo el órgano invisible porque la mayoría de los ecografistas puedo decir que el 60% no lo ve, porque quizás no entienden que el hígado, el páncreas cambia de ecogenicidad y obviamente y la adiposidad visceral a veces no la determinamos y es metabólicamente activa y es lo que va a determinar los cambios en el páncreas y en segundo plano los cambios que vamos a tener en el hígado. La ventaja es que todo esto es reversible. Pasamos de un 3 prácticamente a un 0, casi 1, por decirlo así. Y esto en un transcurso de seguimiento de este paciente, creo que fue de 4 meses. Y también consideramos en su momento que esa adiposidad visceral tenía impacto a nivel del corazón y definitivamente está asociado a eventos coronarios, aún en ausencia de placa. ¿Por qué? Porque tiene una actividad metabólica. Tuvimos una publicación conjuntamente con la doctora Luisa Vera en Caracas, en donde utilizamos marcadores metabólicos más allá del calcio coronario y lo publicamos el año pasado en Avances Cardiológicos. Porque ya, aún en ausencia de placa, un nivel de corte de la grasa pericárdica a nivel del borde libre del ventrículo derecho es un mayor de 5 milímetros, lo estamos dando ya positivo para enfermedad metabólica. Entonces, esto también es reversible, porque esto me puede dar una enfermedad coronaria aún en ausencia de placa. Esto muchas veces no se reporta en tomografía, la adiposidad visceral no se reporta en ultrasonido, no le damos valor a la adenopatía mesentérica, no le damos valor a la adiposidad visceral y mucho menos vamos a trabajar con un equipo que esté haciendo bariátrica si nosotros no le damos indicadores o entiéndase un valor agregado para su paciente. Aquí tenemos otro paciente que tratamos de emular un engrosamiento a nivel de la unión esofagogástrica. Fíjense cómo
la infiltración grasa de los rectos anteriores condiciona una protrusión a nivel de la región supraumbilical. Fíjense la adiposidad visceral, y aquí tenemos cambios en un paciente con bypass también, en el área del engrapado, el reservorio, y en donde él tiene la conexión a nivel del bypass en el borde inferior y el remanente del estómago excluido. Y fíjense que tengo prominencia de la grasa subcutánea, pero esta no es metabólicamente activa. La que es metabólicamente activa es la visceral. Y fíjense que este paciente, a pesar de estar operado, definitivamente tiene un incremento del índice y definitivamente tiene todos los riesgos metabólicos por la actividad metabólica que por sí me trae esta grasa visceral. Impacto en el hígado graso, que me lo puede conllevar a un proceso CH, impacto en la adiposidad pancreática, que me lo lleva a un trastorno metabólico y obviamente diabetes, y son condiciones reversibles con la cirugía. Entonces, es importante hacer el seguimiento. Otro detalle importante, y esto lo cito como aspecto bibliográfico, y lo estamos trabajando ahorita en otra investigación en curso, es que el páncreas también disminuye su volumen. Y al disminuir su volumen es porque se ha hecho atrófico, y a esto se le está aplicando ya inteligencia artificial. Esa infiltración grasa del páncreas a veces no se refiere, sino buscamos el tumor. Pero si yo tengo grasa visceral incrementada, tengo disminución del volumen de esto, este paciente está por lo menos en un síndrome metabólico. Y si no está diabético, va a ser diabético. Y hemos encontrado literatura del páncreas graso casi 10 años antes que aparezca la diabetes. Y obviamente esta grasa es metabólicamente activa. Incrementa el riesgo de procesos inflamatorios asociados a un riesgo negativo en los pacientes, incluso con COVID. Y obviamente todas las enfermedades metabólicas. Aquí tenemos la disposición superficial, el tipo de obesidad desde el punto de vista semiológico, los planos, la configuración bilobulada, horizontalizada, en mancuerna, lo que llamamos ahorita, que es clásico, la unión esofagogástrica sin ningún tipo de alteración, y el MIP, que de verdad nos ha sido bastante útil, la determinación de la grasa pericárdica en el borde libre y del punto de vista de marcador, el índice de hígado graso en relación con el vaso, del hígado a nivel del vaso. Y fíjense cómo tengo la adiposidad visceral. Y muchas veces esto no se reporta, muchas veces esto no se cuantifica, muchas veces esto no lo determinamos y es un problema de salud pública la obesidad. Otro detalle que tuvimos un paciente que se le había colocado un balón. Este balón en su momento no era un balón de los que se eliminan, se autodigieren, por decirlo así. Este viene con una válvula. El paciente tenía vómitos intratables, tenían duda de qué es lo que ocurría. Le hicimos el estudio, fíjense que segmentamos el área del balón, estamos viendo la válvula, en amarillo segmentamos la parte del estómago, el estómago no está obstruido, pero definitivamente estaba condicionando molestias, dolor, y se había como enfocado hacia la parte antral ahí, como anclado. Hubo que desinflarlo, por decirlo así, retirarlo por vía endoscópica, y el paciente mejoró. Entonces, este tipo de herramientas, aunque muchas veces la gente dice, oye, es que exagera, son 4 imágenes para resumir esto. Y no es igual que entregar un CD con 300 imágenes que hacer 6 imágenes en un reporte de manera estructurada. Otro trabajo que hemos llevado en curso es la disposición de las asas intestinales en los pacientes que se va a operar. Es difícil por el conglomerado de asas, pero no es difícil, o sea, es tedioso, pero no imposible. Y lo hemos segmentado, le hemos asignado color, hemos hecho lineamiento para determinar la longitud de las asas para que el ciudadano bariátrico tenga idea a pesar de que ellos lo miden en la cirugía, obviamente nosotros seamos su asistente en este tipo de evaluación. Además que podemos ver adicionalmente por la imagen espectacular que tiene la tomografía cualquier otro hallazgo. En conclusión, la volumetría gástrica es un método no invasivo, factible, relativamente preciso para el seguimiento de la gastrectomía en manga laparoscópica. La mayoría de los pacientes tienen una reganancia aproximada a los 2 años, ¿ok? Y es por eso que planteamos inicialmente hacer un control al mes por una complicación inmediata y hacer un control a los 2 años, que sería el corte. Tradicionalmente se está haciendo a los 3. Ya estamos viendo cambios en tomografía a los 2 años, en reganancia. En ultrasonido del metabólico estamos viendo cambios ya a los 4 meses, y los factores restrictivos con el volumen inicial del POSH
¿verdad? Que ya hicimos cuál es la referencia normal y cuáles son los cambios morfológicos que él tiene en el tiempo, y la tasa de aumento de volumen del pocho son importantes. No son los únicos factores que determinan la pérdida de peso después de la gastrectomía. Ahí influyen también otros factores que son hábitos del paciente y obviamente no llevar una vida saludable aunado a una actividad física y aunado a las recomendaciones que los médicos tratantes en su momento le dieron. Esto da un valor agregado como biomarcadores metabólicos. El trabajo de equipo es esencial. Definitivamente el radiólogo es la cámara para que todo cirujano, cuando vaya a cirugía, sepa a qué se va a enfrentar. Es un equipo multidisciplinario en beneficio del paciente y obviamente manejar todo bajo consenso la información. Así que bueno, aquí está mi contacto. Cualquier pregunta, doctor Exaida, quedo a la orden. Perfecto, como siempre, excelentes imágenes, excelente presentación. De verdad que las imágenes que el doctor siempre nos trae